a nuestro punto coma, pero significa, o sí, la marca de interrogación. O cuando queremos hacer una pregunta, usamos esta marca. Y en español usamos las dos marcas al principio de la palabra y al final. ¿Cómo estás? Al principio y al final. Pero en griego solo aparece al final de la oración. Solo ocurre al final de la oración, no al principio como en español. Entonces, tenemos, para resumir, tenemos 3 acentos: el agudo, grave, circunflejo, entre paréntesis la tilde. Tenemos 2 espíritus, el rudo y el suave. Tenemos la apóstrofe. Tenemos la iota subscrita. Y tenemos los puntos de puntuación: punto, coma, punto arriba y punto coma. Y los equivalentes punto, coma y interrogación. Entonces aquí tenemos las marcas diacríticas que vamos a ver en el texto griego. Pero antes de avanzar un poquito y tener un tiempo vamos a hablar de las mayúsculas. En la lista que tenemos del alfabeto al principio tenemos las mayúsculas y al lado tenemos las minúsculas. Las mayúsculas se usan ahora en este texto, el texto que uno de ustedes va a recibir. Se usan estas mayúsculas, pero solo al principio de un párrafo o una oración, al principio de una cita directa del Antiguo Testamento o de un poeta o algo así, y también en nombres propios, como Jesús, el nombre para Jesús, hay una letra mayúscula. En los nombres de lugares, de personas, tenemos las letras mayúsculas. Pero originalmente, en los textos originales, los textos más antiguos que tenemos, el texto se escribió solamente con letras mayúsculas. Pero ahora la mayoría son letras minúsculas. Entonces sí es importante aprender estas letras mayúsculas y las letras minúsculas y poder reconocerlas cuando estamos leyendo. Y si alguno de ustedes avance mucho en el estudio de griego, cuando quieren leer un texto antiguo, un manuscrito antiguo, tienen que saber y conocer las letras mayúsculas, porque solo esas letras se usaron en estos manuscritos. Entonces, como tarea, como práctica, es importante tomar tal vez el credo de Nicea que tienen en esta hoja, pero principalmente quiero que ustedes toman el texto de 1 Pedro y tal vez solo los primeros 2 versículos y transliterar todas las palabras del texto.
yo voy a hacer las primeras palabras del credo de Nicea para ustedes como ejemplo, pero como tarea necesitan transliterar los primeros 2 versículos de Pedro. Y pienso que en una página dice los primeros 5. Si quieren hacer todos los 5, bueno, pero solo los 2 está bien. Y está en la otra parte de la página con los recursos. Tenemos los primeros 2 versículos de la primera epístola de Pedro. Entonces voy a escribir las primeras 4 palabras o 5 palabras. No solo las primeras 4. Entonces, primero, como práctica quiero dividir las sílabas. Las palabras griegas son divididas en sus sílabas exactamente como lo hacemos en español. Por ejemplo, tenemos aquí pis, stu, pistuomen. Pistuomen. Aquí tenemos el acento. Entonces aquí tenemos la P real. P y otra se escribe con nuestra I. Esta es la sigma que se ve en la mitad o al principio de una palabra. Entonces S, voy a escribirla más grande. Tau o nuestra T, epsilon, nuestra letra E, upsilon, U, omicron, O, mu, M, epsilon y no B chica, sino N. Y vamos a colocar el acento. Pistuomen. Pistuomen. Tenemos ace. Ace. Recuerden, un diptongo se pronuncia, este diptongo se pronuncia A. Entonces tenemos A, I, S, la sigma final, la sigma como se ve al final de una palabra. Y ese espíritu es el espíritu suave, entonces no cambia la pronunciación. No cambia la pronunciación. Entonces no vamos a poner nada en la transliteración. Luego tenemos en la tercera palabra tenemos un espíritu rudo. Entonces sí vamos a poner algo. Pero es un poquito difícil porque tenemos ki, que en la transliteración de ki vamos a poner J. Entonces necesitamos hacer algo para distinguir el espíritu rudo de esa letra ki o ki. Entonces, como ejemplo pueden usar algo, pero necesitamos distinguir
esos dos sonidos. Entonces yo voy a poner la J entre paréntesis. J entre paréntesis porque no es ki, sino es un espíritu rudo con epsilon o E, nuestra E, y NA. Gena. Pistuomen eis gena. Y podemos poner el acento. Y al final tenemos theon. Theon junto con las palabras o las letras psi y la letra zeta. Vamos a seguir la transliteración de esta hoja aquí. Para transliterar theta podemos usar el TH como se pronuncia en inglés, o podemos usar nuestra Z, pero es la Z española. Entonces yo voy a decir esto para no tener ninguna confusión. Entonces, para esta palabra tenemos T, H, E, O con acento y N. Entonces tenemos pistuomen eis gena theon. Pistuomen eis gena theon. Eso significa, si ustedes conocen el credo de Nicea, creemos en un solo Dios. Creemos en eis uno, gena, Dios, theon. Entonces, en este video no tenemos el tiempo para avanzar hasta los sustantivos, pero es importante tener un buen fundamento del alfabeto, porque es muy difícil memorizar las palabras si no sabemos cómo pronunciarlas. Si no podemos pronunciar las palabras consistentemente, es difícil memorizarlas. Porque si estamos diciendo o hablando una palabra diferente porque estamos pronunciándola diferentemente, va a ser difícil memorizarlas. Entonces necesitamos ser consistentes en nuestra pronunciación para la memorización del vocabulario. Entonces, para la tarea necesitamos hacer la transliteración de los primeros 2 versículos de Pedro, memorizar el alfabeto, cómo reconocerlas y la orden, y también queremos memorizar, queremos memorizar las primeras 10 palabras de la lista del vocabulario. Las primeras 10. Hasta ace. La última es ace. Y aquí se ve ace. Entonces, ahora vamos a parar y podemos hacer más en el futuro. Espero que Dios les bendiga.